La herencia ligada al sexo. ¿Qué es la herencia ligada al sexo? Es la expresión fenotípica de un alelo relacionado con el alosoma del individuo. En los cromosomas, autosomas de los géneros tengan la misma probabilidad de existencia, pero dado que los seres humanos tienen muchos más genes que el cromosoma X que en el cromosoma Y, existen muchos más rasgos ligados al X que al Y. El estudio de la herencia de los genes localizados en los cromosomas sexuales fue iniciado por T. H. Morgan y sus estudiantes en los inicios del siglo XX. Aunque Morgan estudiaba la mosca de la fruta, los mismos principios genéticos se aplican a los humanos, ya que en hombres y mujeres difieren en sus cromosomas sexuales, los patrones de herencia para el cromosoma X varían entre los sexos. Nuestro objetivo es entender el principio que gobiernan la herencia genética de los cromosomas sexuales. Muchas gracias. Sex-linked inheritance. What is sex-linked inheritance? It is the phenotypic expression of an allele related to individual allosome on autosomal chromosomes. The two genes are equally likely to exist, but since humans have many more genes on the X than on the Y chromosomes, there are many more X-linked than Y-linked traits. The study of the inheritance of genes local on the sex chromosomes was initiated by T. H. Morgan and his students at the beginning of the tentacles. Although Morgan was studying the fruit fly, the some genetics principle apply to humans, since males and females differ in the sex chromosomes. The inheritance patterns for the X chromosomes vary between two sexes, or well in to understand the principles that govern the genetic inheritance of sex chromosomes. Thank you. Una de las formas en que se hereda un rasgo genético o una afección causada por un gen mutado en el cromosoma X, en la herencia recesiva ligada al cromosoma X, una hija presentará la afección si hereda una copia del gen mutado de cada uno de los padres. Por el contrario, es probable que la hija no presente la afección genética si hereda solo un gen mutado en el cromosoma X de uno de sus padres, porque el cromosoma X que hereda del otro padre suele cancelar el efecto de la mutación. Los padres no pueden pasar afecciones recesivas ligadas al cromosoma X a sus hijos varones. ¿Por qué? Porque cuando un hijo varón hereda un gen mutado en el cromosoma X de su madre, es más probable que presente la afección genética. Las afecciones recesivas ligadas al cromosoma X se presentan con mayor frecuencia en los hombres. One of the ways in which a genetic trait or condition causes the muted gene of the X chromosome is interested in X-linked recessive interesting a daughter will develop the condition if she interested on one copy of the muted gene from each in contrast. The daughter might not have the genetic condition if she interests only one muted gene of the X chromosome from one parent because the X chromosome she interests from the other parent usually cancels out the effect of the mutation. Fathers cannot pass X-linked recessive conditions to their sons when a son interested in a muted gene. Lista de desórdenes dominantes ligados al cromosoma X: hipofosfatemia, síndrome de Rett, síndrome de Alport, síndrome de Bloch-Sulzberger, síndrome de Jufort-Skahara, síndrome de Goltz, síndrome de Joao Goncalves, síndrome de Aicardi y protoporfiria.
Hipofosfatemia, Rett syndrome, Alport syndrome, Rett-Schützberger syndrome, Jeffreys-Kahara syndrome, Coats syndrome, Joachim-Calvé syndrome, Aicardi syndrome, and protoporfiria. Recesiva. El gen responsable del fenotipo se localiza en el cromosoma X. Se necesita homocigosis del alelo en las mujeres para expresarlo, mientras que en los hombres basta con portarlo, pudiendo ser heredado por el padre o por la madre. Cuando solo la madre es portadora del alelo en el cromosoma X, ella no presentará un desorden genético y además, el 50% de sus hijas será portadora y el 50% de sus hijos tendrá un desorden. Cuando el padre es portador del alelo en el cromosoma X, él mismo presentará el desorden genético y además, el 100% de sus hijas será portadora y el 0% de sus hijos tendrá el desorden. Cuando los dos padres son portadores, el 50% de sus hijas tendrán el desorden y el 50% será portadora. Y el 50% de sus hijos tendrá el desorden. Recessive. The gene responsible for the phenotype is located on the X chromosome. Homozygosis of the allele is needed in women to express it, while in men it's enough to carry it, and it can be inherited by the father or the mother. When only the mother is a carrier of the allele on the X chromosome, she will not present a genetic disorder, and also 50% of their daughters will be carriers, and 30% of your children will have a disorder. When the father is a carrier of the allele on the X chromosome, he will present the genetic disorder, and also 100% of the daughters will be carriers, and 0% of your children will have the disorder. When both parents are carriers, 50% of their daughters will have the disorder, and 50% will be carriers, and 50% of your children will have the disorder. Lista de desórdenes recesivos más comunes ligados al cromosoma X. Daltonismo, hemofilia A, hemofilia B, distrofia muscular de Duchenne, distrofia muscular de Becker, ictiosis ligada al cromosoma X, agagliobulimia ligada al cromosoma X, fabismo. Listen of common recessive disorders linked to X chromosome, color blindness, hemophilia A, hemophilia B, Duchenne muscular dystrophy, Becker muscular dystrophy, X-linked ichthyosis, X-linked agagliobulimia, fabis. Herencia ligada al cromosoma Y. Las enfermedades ligadas al cromosoma Y son muy poco comunes debido a la poca cantidad de información genética que contiene. Solo puede transmitirse de padres a hijos con un 100% de penetrancia, ya que las mujeres carecen del cromosoma Y. Las enfermedades ligadas al cromosoma Y son todas aquellas derivadas de mutaciones de algunos genes que se mantienen en toda la descendencia masculina. Chromosome-linked inert Y. These unlinked to Y chromosomes are very rare due to small amounts of genetic information it contains. They can only be passed from parent to child of 1000% penetrance size frames like a Y chromosome. These unlinked to Y chromosomes are all thought derived from mutation in one of the genes, which are maintained in all offsprings. Gracias. Thank you.